Cordial saludo a padres de familia y estudiantes de la institución educativa técnico-industrial de la ciudad de Pasto de los grados séptimos. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con lo que es Simple Past Tense, pero ahora vamos a adicionar los verbos irregulares. Recuerden que en clase anterior habíamos trabajado lo que era los regular verbs, verbos regulares, donde ellos, aquí les hagamos un recorderis, decíamos que una forma básica, una forma en presente, si yo necesito cambiarla a pasado, únicamente agrego, como es en este caso, la partícula ed, y este verbo, como es en el caso de walk, pasaría a walked, de presente walk, caminar, walked, caminó. O play, jugar o tocar instrumento, and play it, tocó o jugó. Si tenemos verbos que terminan en e, únicamente agregamos de, like, like it, move, move it, gustar, gustó, mudarse o moverse, a se mudó, se movió. Algunos verbos que terminan en y, pero antes tienen consonante, cambian esa i latina, agregan ed. Por ejemplo, carry o study cambian a carrot, study, según la regla. Otra regla que teníamos era con verbos monosílabos o con una sola vocal entre consonantes, duplicábamos. Por ejemplo, plan, planet, stop, stop. A excepción de los verbos que terminan en X y W. Entonces, eso era lo que trabajábamos la semana anterior, que eran los regular verbs. Y hoy vamos a trabajar los irregular verbs. Irregular. En este caso tenemos los verbos irregular. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que cambian totalmente o algunas veces no cambian o conservan alguna raíz o simplemente cambia una letra, pero no siguen las reglas que teníamos anteriormente. No siguen esta regla de ed, ni de, ni id o id y duplicando. No la siguen, sino que tienen unas reglas propias. Por eso se conoce como los irregular verbs, los verbos irregulares, y también los utilizamos en el tiempo pasado simple. Son muy importantes de conocer y nosotros a lo largo de este periodo lo que vamos a hacer es aprendérnoslo. Es una lista que necesitamos manejarla y que ustedes deben imprimirla o de lo contrario copiarla en su cuaderno. Ya la vamos a ver. Entonces les decía que los verbos irregulares son aquellos que en el presente tienen una forma. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo fall. Y en el pasado tienen otra forma. No siguen las reglas anteriores. Fell. Aquí nos dice fall, caer, y acá fell, cayó o caía, según cómo se traduzca, pero es una acción en pasado. Miren ustedes aquí la imagen y miren aquí lo que sucedió. Esta bowling ball, esta bola de boliche, fell, cayó. Miren la oración. The bowling ball fell on his foot. La bola de boliche cayó en su pie. Esa acción se dio. Y aquí tenemos el verbo en presente y en pasado. Entonces, esta es la lista que vamos a manejar. Una lista que se encuentra en la primera parte, lo que es infinitive, o sea, la forma infinitiva o básica. Y esto es lo que nos interesa, past simple, pasado simple. También tenemos una tercera columna. Esta por ahora no la vamos a trabajar porque esta se necesita para un siguiente tiempo, que lo vamos a mirar, Dios quiera, más o menos finalizando noviembre. Y aquí lo que significa. Entonces,
Si ustedes la pueden descargar en este lado, dando clic aquí, dando clic en esta parte, y ya tenemos aquí la lista que les mencionaba. Les sugiero que por favor ustedes la impriman, y si no tienen la posibilidad de imprimir, por favor en su cuaderno la escriben. Es una lista bastante extensa que es necesario que la comencemos a trabajar, y esto, como les decía, vamos a irla memorizando a lo largo de las actividades. Esta lista de verbos irregulares se les va a ofrecer durante todo el colegio, todo el bachillerato, porque es un insumo que se trabaja en octavo, noveno, décimo y 11. Y cuando ustedes estén en la universidad, también van a hacer uso de esta lista de verbos irregulares. Entonces, este es el momento para que nosotros comencemos a trabajarla y memorizarlo. Les decía, esta primera parte es infinitivo, la segunda parte, el pasado. Pasado participio no la vamos a trabajar. Por favor, tengan en cuenta, esta tercera columna no. Lo que vamos a trabajar, infinitivo y pasado simple. Y obviamente lo que corresponde al español. Volvamos entonces a nuestra diapositiva. Entonces, yo les decía que ustedes la pueden descargar en los diccionarios. Aquí tenemos un diccionario, ustedes dando clic ahí también la pueden encontrar. La pueden también encontrar en cualquier parte de internet, en Google, y sino que ahí varían, ¿no? Hay unas listas más largas, otras que incluyen otros verbos, pero esta es un poco más completa y más la que más trabajamos en el colegio. Entonces voy a explicarles. Por ejemplo, mire, aquí tenemos el verbo be, que significa ser o estar. Y es el único verbo que tiene dos formas del pasado. Was, que será para las primeras, I was, she was, he was, it was. O las plurales, you were, they were, we were. Por ejemplo, tenemos el verbo begin, comenzar, y cambia a began, empezar o comenzar. Y en el pasado empezó o comenzó. Por ejemplo, otro verbo, tenemos el verbo break, romper, quebrar. Y el pasado broke, rompió, quebró. Si ustedes se dan cuenta, se llama verbos irregulares porque mire, el pasado cambia totalmente. A veces una letra, como está aquí, o a veces varias, como las que están acá, pero no siguen las reglas anteriores. Entonces, para esta oportunidad, en esta semana, lo que vamos a hacer uso es de esta guía, de esta lista de verbos que yo, como les decía, la pueden, dando clic aquí, ustedes la pueden descargar, o directamente yo se las voy a dejar en el blog y ustedes, por favor, la imprimen, o de lo contrario, la copian en su cuaderno. Continúo con la siguiente diapositiva. Entonces, en nuestra diapositiva aquí encontramos lo que vamos a trabajar esta semana. Les recuerdo, aquí encuentran, dando clic aquí, un diccionario, y dando clic en esta parte encontramos la guía de trabajo. La guía de trabajo número 8. La guía de trabajo número 8 tiene como tema Simple Past Tense, pasado simple, y aquí mire, encontramos la fecha de entrega, que es septiembre 30, dirigida a los estudiantes de grado séptimo, el nombre del docente. Recuerden que ustedes pueden enviar sus actividades al correo 313-7787-550 o al correo amdes87@gmail.com. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad y de las que aquí vienen en adelante? Es saber utilizar los verbos regulares e irregulares. Y para ello necesito que trabajemos la guía de trabajo. Entonces, el primer punto consta del siguiente,
lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, dice primero, cambie a pasado los siguientes verbos con ayuda de la lista de verbos irregulares. ¿Listo? Entonces me regreso acá a mi guía y aquí vamos a ir comenzando a explicar paso a paso de la guía. Entonces, mire, ustedes tienen aquí una cantidad de verbos como por ejemplo hear, find, be. Aquí dice que iba a ir por 2. ¿Por qué por 2? Si nos recordamos, el verbo es be, cambia a was, a were. Tell, go, see, catch, wake, have, take, keep, give, hold, think, live and say. Lo primero que vamos a hacer es cambiarla a pasado con ayuda de nuestra lista. Ustedes ya la tienen, la lista en su blog o la van descargando. Posteriormente, colocar lo que significa cada uno de los verbos en este espacio. Segundo, completar el artículo del periódico con los pasados de los verbos en los espacios más apropiados. Este recorte de periódico se llama The Burglar's Friend, el amigo de los ladrones. His parents were fast asleep in the bed. Sus padres se fueron a dormir rápido a la cama. ¿Qué sucede? Esta es la historia de un niño de 4 años, quien escuchaba a la madrugada escuchó unos ruidos y se encontró con unos ladrones. Pero él pensó que eran amigos porque los ladrones lo engañaron, le dijeron que hagan silencio para no despertar a papá y a mamá. Ustedes ya a medida que van completando aquí, ya sabrán cuál es el desenlace de la historia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos espacios. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es escribir el pasado del verbo en estos espacios. Entonces, por ejemplo, dice, it's 3 o'clock. Eran las 3 de la mañana. Aquí es necesario colocar un verbo en pasado. Ustedes tienen que mirar qué verbo es el más apropiado. Como he colocado, ya le di inicio al verbo hear, escuchar, y escuchó en pasado, miren acá. But, pero, when he, cuando él heard a noise, escuchó un ruido in the living room, en la sala. Entonces, aquí, en este espacio, me alcanza el verbo hear porque es coherente. Y así sucesivamente ustedes van a ir escribiendo cuáles son las partes del verbo en pasado que le faltan a este texto. Entonces, por favor, haciendo siempre uso de la lista de verbos irregulares. Toda la guía va a trabajarse solo y únicamente con verbos irregulares. Vamos ahora sí al siguiente punto. Ya una vez hecho primer y segundo punto, vamos al tercero. El tercero nos dice, utilizando la lista de verbos irregulares, escriba los pasados de los verbos en paréntesis en los espacios. Entonces, aquí ya solamente ustedes no van a buscar el verbo, sino es a cambiarlo. Miren, be, el pasado era was o were, pero como está conjugado con una persona que es singular, será it was. La siguiente, wake. Vamos a la lista de verbos y hacemos la consulta. Por ejemplo, teach. Vamos a buscar en nuestra lista de verbos. Me voy a mi lista de verbos y la busco. Teach. Este está en orden alfabético. S. Teach. Teach, presente, tag. Y significa enseñar. Entonces yo utilizo
esta parte que se encuentra aquí, teach. Bueno, volvamos a nuestra presentación y entonces encontramos que yo lo que tengo que hacer es buscar en mi lista y colocar, en este caso, tag, y así sucesivamente. Posteriormente yo le voy a dar toda una lectura a este donde dice A Day in My Life y hacen ustedes la traducción en su cuaderno. Hacen la traducción de esta lectura. Cuarto, cambia los verbos a pasado con ayuda de la lista de verbos irregulares. Después completa las oraciones. Lo mismo, tenemos verbos pay, ring, think, drink, see, eat, go, take, live, say. Entonces, si quiero la descargo de aquí o si ya la tienen descargada y voy buscando cuál es el pasado de cada uno. Por ejemplo, aquí el verbo think, que significa pensar, el pasado es thought. Y una vez hecho este ejercicio, lo que tengo que hacer es cambiar este verbo en el espacio que es coherente. Cada uno tendrá un espacio donde es adecuado. I thought Dad was fired. Yo pensaba que él estaba libre o estaba desocupado o estaba despedido. Esas pueden ser las traducciones. Si necesito un diccionario, le doy aquí y aquí encuentro mi diccionario. Este diccionario ustedes lo utilizan en línea y, por ejemplo, a ver, una palabra que necesitemos colocar, fire, lo que les estamos aquí. Vamos buscando fire y este me va a entregar la traducción fire, solita, incendio, firewall, contrafuegos y con la de despedido. Fireplace, chimenea, bueno, y la palabra que yo necesito en este caso es fireplace. Entonces aquí me dirá, yo pensaba que él estaba despedido. Aquí puede usted descargar el diccionario y aquí puede descargar la lista de verbos. Bueno, vámonos a la siguiente parte de nuestra guía. Aquí completamos, dice, los cuadros de verbos con las formas del presente o pasado simple, según sea el caso. Utilice la lista de verbos irregulares. Además, escriba el significado. Mire, aquí tenemos el verbo, por ejemplo, here, y aquí había un espacio. Ustedes lo tendrán allá. Go, aquí hay un espacio. O, por ejemplo, acá hay stall y acá está el espacio. Presente, pasado, español. Presente, pasado, español. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar lo que le falta y completar. Aquí estaba en presente y yo completé al pasado y le coloqué el significado. Aquí le faltaba el presente y ya estaba dado el pasado y el significado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, si aquí está el presente, colocar el pasado y el significado. Si aquí está el pasado, ustedes lo que tienen que buscar es el presente. Con esta guía, lo que queremos es que ustedes, primero que todo, trabajen esa lista de verbos, la vayan conociendo y posteriormente la vamos aplicando. Entonces, para esta semana, señores, padres de familia y estudiantes, vamos a hacer uso del tiempo pasado simple con la lista de verbos irregulares. Cualquier inquietud, pueden comunicarse conmigo o también en el blog les dejo un link donde ustedes pueden practicar
o mirar unos videos de apoyo que le permitan comprender lo que son los verbos regulares que habíamos trabajado la semana pasada y los que vamos a trabajar hoy, que son los verbos irregulares o irregular verbs. Un abrazo fuerte, nos vemos, bye bye.